Familia y amigos, qué gozo poder saludarles y darles la bienvenida a compartir nuestro devocional del día. Nuestro tema, una herencia de fe, basado en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 5, en la versión Nueva Traducción Viviente, donde la palabra nos dice: Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estaban llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. En muchas ocasiones se cree que la herencia es solamente monetaria o física, pero como en este caso vemos que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo esa herencia de fe que recibió de su abuela y de su madre. Pero también fue a Timoteo, su hijo en la fe, a quien el apóstol Pablo escribió su última carta antes de sufrir el martirio. El joven discípulo tuvo que haber reflexionado más de una vez en su mente y en su corazón estas últimas recomendaciones del apóstol Pablo para con él. Este le recordó la fe de su abuela y de su madre. Se podría pensar que la enseñanza y el ejemplo del apóstol mismo eran muy suficientes para su discípulo. Sin embargo, al Espíritu de Dios, quien inspiró esta epístola, le pareció bien dejar en el corazón de Timoteo el recuerdo de su infancia y de la piedad de aquellas mujeres fieles que lo criaron y dejaron en él una herencia de fe. También nosotros, si tuvimos padres piadosos, somos invitados a recordar el ejemplo que nos dejaron. Ellos fueron los primeros en hablarnos del Señor Jesús y de su gracia, los que nos criaron en un ambiente propicio al contacto con Dios, quienes leyeron la Biblia y oraron con nosotros. Seamos agradecidos con ellos y con Dios, que fue el que nos los dio. Y si tienen el gozo y la responsabilidad de tener hijos, piensen en el ejemplo que les dan desde su más tierna infancia y en toda ocasión. Mediante su conducta de todos los días podrán alentarlos a vivir por la fe. Que nuestras casas sean los lugares donde Dios sea honrado, donde la Biblia sea leída y meditada cada día y donde la oración sea un verdadero hábito y que la paz mantenida sea siempre en medio de nosotros y la alegría permanezca como una constante en cada uno de los miembros de la familia. Recordemos lo que nos dijo el apóstol San Pablo en su epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, en los versículos 15 y 16. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué importante comprender que podemos recibir una herencia de fe de nuestros padres o aún de nuestros abuelos, pero también que los hijos merecen recibir esa herencia de parte de nosotros. Que seamos fieles al llamado que Dios nos ha hecho de ser instrumentos de su palabra para con los más cercanos a nosotros. Recordemos que la palabra dice que le enseñemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro prójimo y por medio de ese amor podemos enseñarles y guiarlos en la palabra de Dios. Somos llamados como hijos de Dios a mantener la paz que gobierne nuestros corazones, pero también vivir en esa gratitud permanente para que ellos vean las buenas acciones que hacemos nosotros y edifiquemos la vida de aquellos que nos observan, de aquellos que están aprendiendo de nuestro caminar diario. Es la oración en nuestro hogar, debe ser ese principio y ese propósito. También que la palabra de Dios la podamos leer y meditar
cada día y que entonces sea en medio de nosotros la alegría constante del Señor que llena nuestros corazones y nuestras vidas para que podamos comprender que Él nos llamó a ser hacedores de paz. Recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios, pero cuando ponemos nuestra fe en Él y cuando confiamos plenamente en Él, estamos dejando esa herencia de fe a todos aquellos que nos han visto caminar de la mano del Señor, pero también a aquellos que algún día nos han pedido información sobre nuestra fe y sobre nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Somos llamados hijos de Dios, somos llamados herederos de la fe que es en Cristo Jesús, por medio de la cual agradamos a Dios, pero también que podamos compartirla con otros para que reciban y seamos hacedores de la palabra. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites ser instrumentos de fe a través de lo que hemos recibido de tu palabra, de tu verdad y del sacrificio de Cristo para nuestras vidas, podamos ser ese instrumento útil en tus manos para que otros también puedan recibir una herencia de fe, como pasó con Timoteo a través de la fe que recibió de su abuela Eloida y de su madre Eunice. Que seamos nosotros aquellos que en medio de nuestra familia manifestamos la fe que está en Cristo Jesús para todos aquellos que nos hemos acercado para recibirle y para ser hacedores de su palabra. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo en esta mañana y declaro sobre sus vidas que la fe es la fuerza y la fortaleza que cada día nos levanta para seguir adelante. Que pasen un feliz día.